Hola, bienvenidos una vez más a este espacio tan especial, un espacio que hemos preparado muy especialmente para hacer ese tránsito que vamos a hacer de aquí a todo lo que se viene con con el segundo Congreso Internacional de Tarot que se realizará en la ciudad de Cali en el mes de agosto del año 2025. Y por eso pues yo he venido trayéndoles a ustedes una serie de invitados, unos invitados muy importantes porque ellos serán, digamos que el epicentro de todo lo que va a pasar en este congreso, los que tendrán la palabra y los que nos dejarán mucho conocimiento y mucho trabajo que hacer para nosotros evolucionar con esta herramienta tan maravillosa como es el tarot. Para este congreso va a ser muy práctico, entonces, por eso hemos venido abriendo este espacio para que empecemos a hacer nosotros como esa preparación interna para lo que será este congreso. Y qué mejor invitado que el que tengo hoy, que Charlie Martínez. Él es un tarotista profesional, lleva más de 20 años haciendo esto, pero además es un psicólogo transpersonal, que es un complemento perfecto para esta herramienta tan maravillosa que es el tarot. Él es de Guadalajara, México y conoció el tarot a los 12 años cuando se encontró en una librería un tarot egipcio. Pero démosle la bienvenida a Charlie. Charlie, ¿cómo estás? Hola Alexandra, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias a todos, mucho gusto. Pues muy bien, excelente, fresco. El otoño acá está muy rico. Así que aquí estamos como en un verano bastante intenso, pero pero digamos que ahí nos vamos refrescando con las oleadas de agua que nos van mandando estos ciclones que se están armando en el Caribe. Entonces estamos como en días muy lluviosos y en días muy calurosos, pero estamos bien. Qué Cuéntanos, gusto. pues, ese encuentro tuyo de pequeño, 12 años nomás tenías con ese tarot egipcio. Pues desde que yo me acuerdo siempre me había gustado todos los temas de magia, de esoterismo. Había algunas cositas que experimentaba y que no sentía exactamente que las otras personas las vivieran, que me fui dando cuenta. Un poquito como adelantarme al pensamiento de la gente, conocer un poco más a la gente de lo que me podría decir. Y esa fue una guía muy importante, tanto en el tema esotérico, místico, del tarot, incluso en la elección de mi carrera profesional. Bueno, cabe aclarar que a mí no me gustaba leer. Yo de niño no me gustaba leer. Era dificilísimo. Pero agradezco mucho a mi madre porque ella me decía, pues vas a leer, ¿no? Y me decía, te voy a pagar 20 centavos por página que leas. Mientras ella descansaba, ¿no? Entonces estaba como que se dormía, como que no, y yo empezaba a leer. Pero justamente a partir de ahí y fue que empecé a tomar el gusto por la lectura, muchísimo, muchísimo. Y me comía los libros así de una noche a otra, dos, tres noches y me los acababa. Entonces, en alguna ocasión fui a la librería y yo quería como algo nuevo, ¿no? O sea, quería algo, tenía 12 años, quería algo, explorar algo diferente, pero que me llamara la atención y de repente lo vi ahí y me enganchó. O sea, fue así como amor a primera vista. Vi el tarot egipcio y luego un libro de magia de Dorothy Murray. Entonces, los dos entraron a mi vida y fue una revolución, fue muchísimo, se fue la apertura a un conocimiento enorme, porque yo creo que en la vida vamos a terminar de aprender a estudiar tarot. Creo que es vasto, creo que este tipo de congresos nos dan las oportunidades de conocer las perspectivas de otras personas y el cómo los podemos utilizar. Eh, Ha sido un viaje muy bonito. Por ahí después me dijeron, es que comenzaste con el tarot más difícil. Y creo que sí, porque pues el tarot egipcio nos puede brindar, sobre todo en la parte divinatoria predictiva, muchos detalles, ¿no? Muchos, muchos detalles, o al menos como yo aprendí, era como de características físicas, nombres, fechas, situaciones, luego la parte psicológica, luego la parte espiritual, porque se divide en tres, ¿no? En la parte material, conocer acerca de los dioses, me empezaba a fascinar mucho el tema de los egipcios y pues por ahí me fui, ¿no? Ya después fue como a la par la baraja española,
luego entró el tarot de Marsella, luego entró el tarot de Rider White, luego el tarot de Todd, y empezó a hacer una exploración, porque en realidad el tema de los oráculos me llenaba, o sea, me encantaba, porque iba mucho justamente con esta habilidad, era una manera de potenciar esta habilidad de conocer más de lo que las personas me pudieran decir. Y que pues terminé también siendo psicólogo, ¿no? Porque justamente en el estudio de la conducta humana, del pensamiento, de las emociones, de las actitudes, y ahora en la parte transpersonal de la energía, de cómo se manifiesta a través del cuerpo, el trauma, de el cómo nos relacionamos también y cómo estamos entretejidos en esta red energética y sobre todo el recabar o el adentrarse a tradiciones que nos apoyen en el desarrollo de conciencia, el desarrollo humano y espiritual, me fascina, ¿no? Me fascina. Así que pues por ahí empezamos el recorrido. Charlie, y empiezas tú a conocer el tarot y dicen que el tarot tiene contenida la sabiduría de 5.000 libros. Alguien que coge un tarot y dice, bueno, que lo ha visto, lo ve por primera vez, como que dice, bueno, pero yo aquí solo veo unas figuras, pero luego uno va entendiendo esa magia que tienen esos arcanos y toda esa información que nos van transmitiendo. ¿Y cómo vas tú entendiendo dentro de tu proceso que cada vez te van entregando más? Porque lo que tú dices es muy cierto. Para quienes estudiamos el tarot, nunca siempre hay algo más, siempre hay algo más y no paras de estudiarlo y de encontrar mucha más información allí. ¿Cómo vas entendiendo tú todo este hilo de información que trae y que le ayuda a la persona, no solamente porque hay muchos que lo ven solo desde el lado predictivo, pero que empieza de verdad a mostrarte ese camino de autoconocimiento? Mira, qué pregunta tan interesante, porque creo que el tarot, a mí- bueno, me empezaba a hacer molesto la parte hermética, ¿no? Del conocimiento. El cómo estaba cerrada, segmentada, codificada, esta parte como de no es para todos. Hoy en día lo entiendo. Hoy en día entiendo que el tarot creo que va evolucionando y creciendo con nosotros. Efectivamente son cartoncitos, pero en esos cartoncitos están las representaciones de la vida, de las etapas de la vida, de los símbolos. Y el símbolo está vivo, ya decía Chevalier. Es decir, el símbolo vive con nosotros, con nuestra forma de vivir, de interpretar, de nuestra experiencia. Algo muy peculiar que me pasaba era que cuando yo de recién conocí el tarot, pues mi idea, mi conocimiento era más a lo adivinatorio predictivo y eso es lo que obtenía, ¿no? Mucho más en lo adivinatorio predictivo. Y había cosas que no entendía. Esto no pasa solo con el tarot, pasa creo que con los oráculos. Es un acto místico. ¿A qué le llamo un acto místico? A aquella sucesión o aquel suceso en el que nuestra conciencia despierta y nos deja entrever algo. Y es místico porque es personal, es una experiencia subjetiva. Es decir, me doy cuenta. Y el tarot y los oráculos nos van acompañando en nuestros despertares, en nuestros insights, en nuestros darse cuenta. Es decir, en el desarrollo de conciencia hay distintas etapas, desde la etapa primitiva, la etapa mística, o más que mística, mágica, pero esta etapa mágica corresponde más al no entiendo lo que veo, solo aparece, ¿no? Pero nos vamos desarrollando a cada vez ser más creativos, cada vez ser más comprensivos, más amorosos, más expansivos, nuestra conciencia se abre, ya no es tan egoísta. Y lo que va pasando con los oráculos es que también nos van mostrando ese más. Es decir, cuando yo me desarrollo, se desarrolla lo que yo obtengo a través del tarot. Porque si yo solamente creo que si por ejemplo yo solamente creo en un destino inamovible, escrito, y que las cosas van a pasar tal cual, lo que yo voy a leer en el tarot es eso. Pero si entonces yo creo y vivo, experimento las emociones, la integración con el otro, el que el otro es parte de mí, entonces mi lectura va a ser mucho más completa. El tarot es una herramienta,
a fin de cuentas. Y siempre me gusta recurrir a este ejemplo que doy con mis alumnos. Es como si fuera una computadora, es como si fuera unos cuchillos, ¿no? La herramienta ya está. ¿Qué hagas con la herramienta depende de ti, no depende de la herramienta? ¿Qué tan preparado o qué tanto conocimiento tengas con la herramienta depende de ti? Yo puedo tener la mejor computadora del mundo y si solamente sé hacer hojas de cálculo, entonces voy a hacer solamente hojas de cálculo. Pero si yo sé programar, si yo sé desbaratarla, armarla, si yo sé generar una red nueva, ¿no? Como el Internet, si yo sé hackear, si yo sé hacer mil cosas, entonces esa computadora me va a servir para ello. Si con los cuchillos yo solamente sé cortar zanahorias o pan, ¿cuántos cuchillos hay, no? Hay muchísimos tipos de cuchillos. Entonces, a lo mejor agarro el que es para pan, para cortar la verdura y no lo sé, ahí me quedo. Pero tal vez puedo generar los mejores platillos, los mejores manjares con eso, puedo decorar las frutas. Hay gente que utiliza un cuchillo como desarmador, ¿no? Entonces, es decir, el cómo se utilice y el qué nos va a entregar la herramienta no depende tanto de la herramienta, sino de nosotros mismos. Por lo tanto, aquello que nosotros vamos leyendo tiene que ver con nuestro desarrollo. Y muchas veces les digo, aprender tarot no es solamente aprender los significados. Aprender tarot es vivir tu vida, es expandir tu vida, es entrar a baile, es aprender otras cosas, seguir tus intereses, relacionarte con otros, porque yo puedo aprender el significado de cada uno de los arquetipos, de cada uno de sus símbolos, pero si yo no los vivo, si yo no los traslado a mi cotidianidad y la cotidianidad de los demás, entonces mis lecturas van a ser muy cortas, ¿no? Muy pequeñitas. Por lo tanto, es un aprendizaje que nos va acompañando y que al ser seres evolutivos, seres que nos desarrollamos, esto implicaría que el tarot siempre se va a desarrollar. Además que es un elemento básico de intuición, ¿no? Porque es como que tú te pones frente a una carta y la carta que te dice. Muchas veces la gente dice, no, pero es que como yo no sé de tarot, yo no sé nada. Pero le sale la muerte y se asusta. O le sale la rueda de la fortuna y se alegra. Entonces, entonces de alguna manera nosotros sí ya tenemos como un diccionario de imágenes en nuestra mente que también te dice algo, pero que también desde tu intuición tú puedes sacar mucha información de lo que empieza a transmitirte la carta si lo haces a conciencia. Yo te escuché decir algo que me pareció muy interesante y es que tú dijiste que estamos en una generación que sí va a terapia. Estamos frente a Sí, generaciones que sí van a terapia, que sí van a que alguien les ayude a hacer el tránsito de cosas que a veces nos cuestan o que a veces nos empiezan a dejar como atollados, como acá decimos como enredados. Entonces, desde ese punto de vista quería preguntarte, Charlie, todos deberíamos tener un tarot en la casa, o sea, no necesitas ser tarotista para usar la herramienta, o tú crees que no debe ser así, o que sí podemos tener un tarot y mirar qué nos quiere decir, qué nos quiere contar todos los días o cuando yo lo quiera consultar. yo creo que sí. Yo creo que todos podríamos tener un tarot. Eh, Me acuerdo mucho cuando, voy a recurrir a otro ejemplo, me acuerdo mucho cuando el celular salió, ¿no? Me acuerdo que era una herramienta que muy pocas personas se podían dar el lujo de tenerla. Por ahí recuerdo, no sé quién, pero alguien que tuvo que ver con el desarrollo de celulares, me parece que era de Ericsson, que decía, mi meta es que toda la gente tenga un teléfono. Y ocurrió. O sea, hoy en día, gran parte de la humanidad tiene un teléfono celular. No toda la gente, entiendo, ¿no? No toda la gente. Y hoy en día hasta es una maravilla y una bendición desconectarnos, ¿no? También del teléfono. Pero luego yo digo, a ver, volvemos a ese punto de, ¿pero qué cosas tenemos todos? O casi todos. Pues creo que todos tenemos una cuchara, ¿no? Todos tenemos un utensilio de cocina, porque es esencial. Y el punto es que con respecto al tarot, mucha gente no ha alcanzado a notar lo esencial que puede ser.
Entonces, si nosotros conocemos y lo esencial que puede ser, nos puede ayudar y por supuesto a tenerlo. No necesitas aprender tarot como tal, solamente tenerlo. Como un cuchillo no necesitas aprender a que se corte, cómo se corta para usarlo. Pero definitivamente si aprendes, le vas a sacar más provecho, le vas a sacar el potencial que tiene, ¿no? De verdad, si vas a un curso de cocina, vas a aprender los veintitantos tipos de cuchillos que hay y para qué, y luego te dice, te explota la cabeza y dices, era tan fácil cortar esto con este cuchillo, ¿no? O no sabía que podía hacer, o que esto era para esto otro. Entonces, el tarot es así. O sea, podemos no estudiarlo, pero si lo estudiamos le vamos a sacar el potencial. El que todos lo tengamos no implica que realmente todos lo utilicemos. Hay que explorarlo. Y creo que antes de tenerlo, necesitamos identificar si tenemos la curiosidad para poder explorarlo. Porque si no va a ser, como en muchos estantes de muchas personas, una cajita con cartas que va a pasar de generación en generación hasta que alguien tenga la curiosidad, como ha pasado con muchos, en los que pues mi madre tenía un tarot, o mi abuela tenía un tarot, o mi tía tenía un tarot, ¿no? Y me dio la curiosidad y ahora estoy acá. Bueno, claro, ese tarot por algo era, ¿no? Yo me pregunto, y cuando yo muera, ¿dónde van a ir todos mis pasos? Pero, este, hay que tener esa curiosidad de poder explorarlo y conocerlo. Dijiste algo también importante, es que es esta idea del inconsciente colectivo, ¿no? O sea, estas imágenes, esto está en nuestra mente, esto nos conecta, sabemos de alguna manera, nos da una vibra, porque o lo hemos vivido o nuestros antepasados lo han vivido, ¿no? Yo lo decía inconsciente colectivo, otros, desde la parte más, a lo mejor médica, se le puede llamar epigenética, ¿no? Que es esa información que va pasando de generación en generación y que la tenemos en el ADN. Y esa información tiene que ver con sucesos importantes, claves. Y por supuesto que una muerte es un suceso importante, es clave, ¿no? Por supuesto que el iniciar algo, tener una aventura, acceder al conocimiento, tener la guía de un maestro, de un especialista, el tratar de conocer y manejar nuestras propias emociones, como es la fuerza, claro que están también en nosotros mismos. Entonces, la clave, al menos hoy en día es lo que practico en la enseñanza, la clave del poder aprenderlo es vivenciar e identificar estos arquetipos y estos símbolos en la vida, para que entonces no se convierta en un estudio de memorizar cosas, ¿no? Porque cuando yo aprendí era libros de combinación, que ahí los tengo, libros de combinaciones de esto con esto, y era como de, lo trataba, lo hacía, ¿no? Pero me quedaba corto, porque también no estaba preparado, lo que hablábamos hace un momento, no estaba preparado para ver eso, no estaba preparado para entenderlo. Hay cosas que con el paso del tiempo en nuestro desarrollo mental, emocional, social, se van desbloqueando, por así decirlo, y entonces se van revelando a nosotros mismos y entendemos de manera diferente. Como cuando las madres dicen, cuando tengas tus hijos vas a entender esto, así tal cual. ¿No? Claro. Y ahí voy precisamente a lo que traía antes de esa frase tuya de que ahora sí hay generaciones preocupadas por trabajar por su evolución y ir a una terapia, ir a usar algún tipo de herramienta para evolucionar, para entenderse, para poderse leer con todo eso que pasa dentro de sí mismo. ¿Cómo ves tú desde la psicología transpersonal, que es esa que va un poco más a la espiritualidad y que ve una dimensión, digamos que yo diría que adicional a lo que trabaja la psicología tradicional? ¿Cómo ves tú esa combinación o cómo integras esa espiritualidad y esa psicología con el tarot? Ok, mira, la psicología transpersonal, yo considero que es una psicología la más completa para mí, ¿no? Para mí la más completa es donde yo me sentí muy acogido, donde me sentí asombrado, donde me sentí validado, donde dije, bueno, es que esto ya lo hago, ¿no? Desde la Wicca lo hago, desde la magia lo hago, desde el misticismo lo hago, eh, sin dejar de lado los aspectos experimentales, los aspectos metodológicos,
etcétera, ¿no? El darme cuenta que ya había una investigación de esto y que tiene que ver con el espíritu. Normalmente la psicología surge en el estudio de la mente, de tratar de entenderla y sobre todo del entendimiento de lo que no se ve, como lo fue el psicoanálisis. Y luego, cuando realmente como se funda o se considera que se funda la psicología, es cuando es la psicología experimental, como dije el Wundt. Y ahí segmenta, separa, ¿no? Como el acto, la consecuencia, la conducta y qué es lo que ocurre. Pero empieza a aislarse de lo que hay dentro, sino solamente lo visible, ¿no? Es decir, en el psicoanálisis tenemos lo invisible y en la psicología experimental, que terminó siendo la conductual y luego cognitivo-conductual, lo visible. Pero la psicología transpersonal no solamente ve al ser humano como alguien que hace cosas o como alguien que piensa, sino también como alguien que siente, como alguien que tiene un cuerpo y que tiene una energía y que esa energía se manifiesta en el cuerpo, en una emoción y que esa energía se percibe y que hay un estado de conciencia y que ese estado de conciencia está ajustado también no solo a nuestro sistema de creencias, sino a una cultura. Es decir, por eso me parece un enfoque tan amplio porque no te aísla de ningún aspecto, no te aísla del espíritu, no niega que tengas un espíritu. Entonces, al contrario, estudia lo que ocurre con tu percepción cuando tienes un estado de trance, cuando sueñas, cuando tienes el contacto con alguna planta enteógena, ¿no? Entonces, toda esta visión, todo esto que llamamos coincidencia, que hoy es sincronicidad, etcétera, es profundo. Entonces, somos eso que se va desarrollando y que va evolucionando porque eso es lo que tenemos una constancia. Vemos que el ser humano ha evolucionado, vemos que el mundo evoluciona. Y esto no significa que sea agradable siempre, pero hay un desarrollo. Entonces, la psicología transpersonal también retoma todos estos aspectos y herramientas que nos apoyan al desarrollo de la conciencia y el despertar de la misma, como lo pueden ser los oráculos, como lo puede ser el tarot. Entonces, si nosotros utilizamos el tarot para una manera adivinatoria. Y ojo, no es que yo esté en contra, yo leo también adivinatorio y predictivo. Y creo que puede ser muy útil, de verdad, muy útil, ¿no? Eh, porque nos prepara, a fin de cuentas, es como una manera de relajar el cerebro y de decir, bueno, sé que puede venir esto y cómo me voy a preparar a ello. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones, porque tal vez la pregunta ahí es, ¿qué tanto el conocer esto me desarrolla en mi conciencia? Y entonces nos expandimos y vamos recurriendo a otras metodologías, a otras preguntas que se afianzan de la filosofía, que se afianzan de otras disciplinas, como el, ¿qué es lo que no está funcionando en mí? ¿En dónde necesito sanar? ¿Qué puedo hacer para ello? ¿Qué no estoy siendo consciente? ¿De qué manera o cuáles son mis miedos o mis creencias limitantes? ¿Qué es lo que me bloquea de mí mismo o qué me bloquea de mi entorno para poder seguir avanzando, para crear aquello que quiero crear? Espiritualmente, ¿qué es lo que no estoy reconociendo que entonces pierde sentido, ¿no? Y vamos más profundo, porque también empiezan a ser las necesidades del ser humano. Ya se hablaba desde 1970 con la era de Acuario, ¿no? O sea, con esta búsqueda del sentido, del significado, de la profundidad del espíritu que actualmente estamos llevando a cabo. Creo que mis maestros fueron los pioneros y creo que nos seguimos considerando pioneros porque esta era de Acuario dura muchísimo, ¿no? Entonces, somos personas que estamos justamente como lanzando, difundiendo la importancia y la relevancia de no solamente eres un cuerpo que piensa y que actúa, eres un cuerpo que tiene un espíritu que se relaciona, que experimenta cosas y que necesita y da sentido a otras. Y eso es la psicología transpersonal, porque es más allá de lo que hay en la máscara, más allá de lo que es evidente para los demás. Y no sé, como quisiera como que puntualizarnos algo que ya de alguna manera lo has dicho, pero
muchas personas viven su vida en modo avión. O Mm, sea, como que pasan los días, repiten el mismo día, les pasan cosas y es como si no pasaran. mm, Un consejo que tú pudieras dar de eso, ¿no? De cómo es necesario que empecemos a mirar qué pasa en nuestro día, qué me hace sentir una persona, una frase que me dijeron, un momento difícil que pasé o un momento alegre incluso. ¿Por qué llegué a ese nivel de alegría? ¿Qué es lo que realmente yo busco? ¿Por qué es tan importante que empecemos de verdad a salir de ese modo avión y empecemos a manejar de verdad nuestra vida y empecemos de verdad a ser conscientes de todo lo que nos pasa en el día a día, que es muy importante seguramente para ese proceso de evolución espiritual al que venimos todos? ok, creo que va a ser raro con lo que voy a decir. Si tú ya despertaste, deja a los demás dormir. No es tu responsabilidad. Queremos, y esto es algo de muchos terapeutas, queremos despertar la conciencia del otro. Queremos tocar, queremos decirles, despierta, despierta, porque estamos viendo algo. ¿Quién carajos eres para despertar a alguien? Para interrumpir su proceso, ¿no? Es decir, entonces hay que revisarnos de nuevo, porque tal vez no estamos tan despiertos. Es decir, esta necesidad de despertar al otro me refleja más a mí que al otro. Porque sí puedo entender, yo he pasado por ahí, o sea, puedo entender la parte qué padre, qué bonito, quiero que te des cuenta de esto, ¿no? Porque quiero compartirlo. Y si estás en modo avión, sigue en modo avión. Sigue en modo avión. Llegará tu momento, llegará tu espacio, llegará. Todos sabemos que ese despertar de conciencia muchas veces no es un mago, es una torre, ¿no? Entonces, yo no voy a hacer la torre. ¿Por qué voy a hacer la torre de alguien? Y si lo soy, será por otra circunstancia sincrónica. Pero es el momento del otro, es el tiempo del otro. Y hay cosas que se van a ir dando. Así que sigan en modo avión. Pásenla padre, pásenla a gusto, disfruten, porque llegará un momento, llegará un momento. Y cuando llegue ese momento, y cuando digan las personas, tengo curiosidad, quiero ahora ver más, he dejado de ser tan escéptico porque creo que hay algo más, aquí voy a estar para ti. Y aquí estoy no con la verdad absoluta, ni con una verdad universal. Aquí estoy con mi saber, aquí estoy con mi experiencia, aquí estoy con lo que yo he aprendido de mi propio despertar y del de los demás. Y aquí estoy para apoyarte, para guiarte en lo que yo pueda. Pero mientras eso no ocurra, no tiene sentido que yo llegue y trate de despertarte cuando vas a querer seguir estando dormido, cuando vas a querer esos 5 minutos más, esos 30 minutos más, cuando vas a despertar con muy poca disposición y con mucha somnolencia, sin hacer caso, sin observar. Cuando uno realmente despierta, creo, y tenemos varios despertares, ¿eh? No solamente uno. No podemos decir, creo que no podemos decir, yo ya estoy despierto y tú no. No, ya, no. Hay varios despertares. Esa es la conciencia. Nos seguimos desarrollando. Entonces, el despertar al otro y que esté así como, no le va a entrar. Es su momento. Mejor, si yo tengo ansiedad, si me genera una molestia, un enojo, el que el otro no está despierto, me reviso a mí, me trabajo a mí, ¿vale? Y sí, nos refleja exactamente lo que tenemos que trabajar. Es respetar el proceso de los demás. El proceso de Sí, los demás es el de los demás y el tuyo es el tuyo. sí. Y, y también un poco entender que tenemos diferentes niveles y procesos de evolución sin que el uno sea mejor que el otro, solamente cada uno en su proceso, ¿no? Tú Claro. explicabas, de hecho, en algún video que también vi tuyo, que hablabas de por qué a veces las parejas se separaban. Y tú explicabas Ujú. eso, ¿no? Cómo Sí, pasa básicamente por eso,
porque una persona ya está, evolucionó y la otra se quedó. Y no está mal, ¿sí? no está Yo mal. lo he vivido, yo lo he vivido tal cual y por supuesto que fue, o sea, no estoy iluminado y también vivo las cosas y las experimento y las sufro y duelen y todo. Y es esa parte de querer, ¿no? De querer que la otra persona también despierte, que la otra persona también se mueva, que la otra persona, pero esa es más mi necesidad, ¿no? Entonces, no siempre es tan maravilloso en el momento, ¿no? Porque creo que está muy romantizada también la idea del despertar de conciencia. No es como voy a la ayahuasca y tengo una visión y ya, es concreta, ¿no? Es lleva a tu vida, es acciona, ¿no? O sea, todo esto que pasa en el plano sutil necesita llevarse al plano concreto y lo que concreto a lo sutil es una comunicación constante. Entonces, en esas separaciones o en esa separación fue tal vez yo soy quien necesita hacer una elección nueva, ¿no? Yo soy quien necesita soltar, ¿no? O sea, no soy quien tiene que cargar, ¿no? Entonces, en esa circunstancia que yo platicaba en el video de las dos razones por las que alguien se separa es o sanó el trauma, sí, sanó el trauma que les había unido, o ya no encuentra utilidad en ello, en la satisfacción de las necesidades. Y número dos, es alguien trascendió en eso, dejando atrás, ¿no? No hay un crecimiento parejo. Y esto pasa también con el tema del tarot. Eh, si bien, claro, es una herramienta súper útil, pues de repente hay momentos en los que también nos podemos alejar y hay momentos en los que nos podemos reencontrar, ¿no? A mí me ha sucedido en algunas ocasiones. Hoy en día, algo que les decía a varias personas es, hoy en día me leo muy poco, muy, muy, muy poco a mí. Dos, tres veces o sea, con tarot, ¿no? Al año. Porque cuando empezamos, o cuando ya hemos trabajado tanto con esta parte de los arquetipos y con la intuición, como mencionabas, y con la sensibilidad, los mensajes están alrededor. O sea, no están en tarot nada más. Están en el sueño, están en la gente que te encuentras, están en lo que notas que se repite, están en lo que escuchas, están en la conexión con tus guías, están en la conexión con tus ancestros, están alrededor, están con los eventos que suceden. Y entonces, poco a poco, el tarot comienza a ser una herramienta que se comparte desde un punto diferente. Y, y creo que es importante también que podamos identificar esos momentos en los que le podemos sacar mucho provecho, ya sea para nosotros o para los demás. Y también respetar nuestros momentos de decir, ahorita no. Así es, así es. Y ahí sí, muy en consonancia con lo que acabas de decir, uno diría que tiene mucho sentido cuando uno dice, si estás escuchando esto, es porque te corresponde, ¿cierto? Si no, no estarías escuchándolo, ¿cierto? Y te corresponde recibir esta información y mirarla. Em, Desde esa perspectiva y pensando en lo que viene en este 2025, que va a ser este segundo congreso de tarot que tendremos aquí en Cali, em, hay digamos que un eje central para este congreso, que es la papisa. Y la papisa es muy, muy esa intuición, muy ese viaje hacia adentro. Desde tu perspectiva, ¿cómo describirías a esa papisa? Para irnos como ambientando un poco en lo que va a ser ese tránsito de este congreso aquí en Cali. Creo que la papisa representa el inconsciente que nos prepara para notar las cosas que están del otro lado del velo. Hay varias cartas que nos pueden representar el inconsciente. Una de ellas es la luna, ¿no? Que también representa la madre, lo femenino. Pero la sacerdotisa o la papisa es esa puerta del inconsciente que nos dice, ¿estás preparado?
justamente por el velo, ¿no? Estás preparado para notar, estás preparado para ver. No es el inconsciente más profundo del que no nos vamos a dar cuenta. Es el inconsciente que está listo para mostrarse, ¿no? Como por ejemplo con una lectura de tarot. O sea, como esa parte de cuando voy con la tarotista y en algunos mazos de tarot se hace a la papisa como una tarotista, ¿no? En algunas imágenes, porque es justamente eso, voy a encontrar una información nueva, algo que me va a revelar y que de alguna manera me lleva también a poder encontrar fertilidad, emoción, el, sensibilidad, ¿no? Receptividad, a entender estos procesos. Entonces, esa suma sacerdotisa es la intuición, porque la intuición es la comunicación, o sea, o es el proceso que se tiene entre lo inconsciente y lo consciente. Es decir, estoy viviendo esto, no sé por qué lo vivo, no sé por qué pienso esto, no sé por qué siento esto. Es una corazonada, es una sensación, ¿no? Más que pensamiento, que la intuición es la sensación con ausencia de razón. Y entonces ahí está la papisa, ahí está mostrándonos, ¿no? Ahí está diciendo, sé consciente de esto. No sabes por qué, no necesitas saberlo, sé consciente de esto, vívelo, experimentalo. Yo aquí estoy. La suma sacerdotisa es receptiva, como lo es la intuición. Es decir, sí, podemos meditar, tener meditaciones activas, podemos tener una intuición cuando estamos haciendo cosas, pero es porque hemos aprendido a recibirlas, porque hemos aprendido a tener una serenidad interna, espiritual, para poder percibir cuando mi razón entra, cuando mi juicio entra, bloquea la intuición. Porque entonces empieza a pensar, pero sí, será, no, déjalo analizo, ¿cómo? No, no, no. Quiero saber por qué, cómo, no, 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 es una sensación, ¿no? Últimamente me han hecho varias personas la pregunta, ¿cómo sé si esto es una imaginación, producto de mi imaginación, o es una intuición? La intuición es una sensación, un flashazo, una corazonada, una sensación. La imaginación es un proceso mental que también podría hacerlo la intuición, hoy en día ya se ha estudiado mucho, que trata de justificar inmediatamente y de encontrarle un sentido y un porqué. Y puede ser muy rápida, es muy rápida, ¿no? Puede venir la sensación y luego la mente. Y en el momento en el que hay conflicto, no necesitas hecho, ¿no? Mejor hay que aprender a no tener el conflicto para que podamos discernirlo. Ay, es que estoy pensando mucho que si esto, que si esto, eso es ansiedad, eso es mental. Es que me siento de esta manera, siento que me empuja, siento que requiero esto, siento que esta persona, siento que eso es intuición. Hoy en día las neurociencias también han demostrado que el corazón, que tenemos tres corazones, o tres cerebros, más bien, ¿no? El cerebro, la cabeza, el corazón y el estómago. Y en los tres puntos hay neuronas. Y parece que nos acercamos más a la idea platónica en donde el centro de nuestro cerebro era el corazón, que es la corazonada, donde sentimos, ¿no? Porque en nuestro corazón hay una serie de neuronas que no se encuentran en otro lado. Y se ha demostrado que esas neuronas son encargadas de la intuición. Entonces, el que sintamos esta corazonada más en la parte justamente sensible, pues no es coincidencia. Eso es la papisa. Ese órgano, lo podemos ver de tantas maneras, es ese órgano, es la intuición, es ese inconsciente a punto de ser revelado, es esa receptividad con la que podemos conectar, es ese proceso que requeriremos entender a partir de nuestra experiencia y no de la razón. ¿Tú podrías darnos como un ejercicio con el que pudiéramos trabajar un poco esa papisa o
si tú pudieras decir, bueno, una manera de conectarse con ella es de esta manera, ¿lo podríamos dar? Sí, muy sencillo. Agarra el tarot. Tiene que ver, sirve que nos preparamos para la ponencia que estaré dando, ¿no? En el Congreso de cómo proyectar el conocimiento oculto del tarot al consultante. Y llegamos preparados para que cuando nos veamos ahí nos saludemos y ya tengamos un entrenamiento. Agarra el tarot, saca una carta y empieza a describir la carta. Solo describir. Bien, ese es el proceso mental. Mente, ¿vale? Descrito la carta. Agarra otra carta y ahora empieza a decir lo que significa cada cosa, cada símbolo, cada aspecto, que si el rojo es la pasión, que si el amarillo es la inteligencia, que si tiene el cabello amarillo está en despertar, que si el agua es la emoción. Bien, ese sigue siendo un proceso mental. Es decir, está relacionando lo que conoces con la mente. No te lo saltes, no lo saltes. Parece obvio, es evidente, no lo saltes. Hazlo. Agarro la carta, escribo la carta. Agarro otra carta, ¿qué significa? ¿Qué es lo que yo sé que significa? Puedes hacerlo con varias cartas. En un tercer momento, agarra la carta y di, ¿qué sientes? ¿Qué te hace sentir? Solo qué te hace sentir. Solo qué te hace sentir. Ok. Cuarto momento, agarra la carta y no la veas. No veas qué carta es. Y entonces habla de cómo te hace sentir. ¿Vale? No la veas. ¿Cómo me hace sentir esta carta? Prueba a hacerlo con otras cartas, ¿vale? Sin verlas. Quinto momento. Agarra la carta y ahora, sin verla, pues baraja, sin verla, di, ¿qué vas a sentir el día de mañana? Sin verla. ¿Qué voy a sentir el día de mañana? Clave. Si lo piensas, por eso está este proceso. O sea, por eso dije, haz este proceso, no te lo saltes. Si lo piensas, ay, ¿qué voy a sentir mañana? Ay, es que mañana voy a ver a fulano de tal. No, pues me voy a sentir. No, estás en lo mental. Estás en lo mental. ¿Cómo vas a saber que lo sientes? Porque lo sientes. No lo piensas, lo sientes. ¿Qué voy a sentir mañana? Siente tu cuerpo. Revisa tu cuerpo. No has visto la carta. Siente tu cuerpo. Revisa cómo se siente. ¿A qué emoción se siente? ¿Se siente como miedo? ¿Como alegría? Agárrate de las emociones básicas. Sorpresa, rechazo, frustración o enojo, alegría. ¿Cómo se siente? Experimenta. Número uno, voy a repetir. Agarra la carta y descríbela. Número dos, agarra la carta y di todo lo que hay en la carta con respecto a lo que sabes. La cruz significa esto, el color significa esto. Número tres, agarra la carta, mírala y ¿qué sientes? Número cuatro, agarra una carta sin ver y di qué sientes. Y número cinco, agarra una carta sin ver, di qué vas a sentir, siente y ya que termines, miras la carta y ahí te la dejas. Al día siguiente, me cuentas cómo te fue. Qué interesante ese ejercicio, de verdad. Muy, además, ¿cómo diría yo? Que le va a dar mucha información a quien lo haga, porque va a entender un poco realmente el proceso que se vive con el tarot cuando tú dejas y Mm, despejas la mente del proceso y te vas realmente a lo que hay dentro de ti. Te vas a permitir sentir, además. Te vas a sí. permitir sentir y reconocer eso que estás sintiendo. Muy chévere, Ah, muy chévere, muy chévere este ejercicio. Y hablabas tú precisamente de lo que va a ser esa ponencia tuya, que va a ser cómo proyectar el conocimiento oculto que tiene el tarot en el consultante. ujú. Es
precisamente eso, ¿no? Traer como toda esa sabiduría del tarot al consultante. ¿Cómo logras tú proyectar eso en él? Eh, yo te preguntaría, cuando tú tienes a un consultante al frente, es la primera vez que se enfrenta a una lectura de tarot, ¿qué consejo le darías tú? Pues que esté receptivo. Hago las cosas que estén en mí para que esté receptivo, que la persona esté cómoda, que no tenga sed, que no quiera ir al baño, que estemos en un momento en un lugar agradable. Si yo no aseguro de que la persona está receptiva, de poco va a servir la lectura de tarot, porque va a estar nerviosa, va a estar atenta del exterior, va a estar distraída, no le va a dar valor a lo que va a encontrar en la lectura, se van a afianzar sus convicciones o sus creencias limitantes. Entonces, lo primero es, ¿estás cómodo? ¿No? O sea, ponte cómodo. Si no, pues no nos va a servir de mucho. Volvemos al punto. La lectura de tarot es como esa sacerdotisa. Necesitamos estar en ese estado de receptividad. Si yo no reviso que mi consultante está en un estado de receptividad, pues no está, está pasando por la mente, volvemos, y no por la recepción y no por la sensación, por la intuición. El proceso de una lectura de tarot no es de uno, se puede hacer, es más, me atrevo a decir que ni siquiera cuando estamos con nosotros mismos no es de uno, es por lo menos dos, es decir, mi yo consciente, mi yo inconsciente, es decir, yo que interpreto el tarot, pero mi intuición no es solo mía, también participa el consultante y el consultante también está teniendo una intuición y a veces el consultante agarra una carta, ay, pero es que esto, a él le llamó la atención esa carta, ¿no? Digo, ¿qué representa? ¿Qué observa? ¿Qué nota? ¿Por qué? Y a veces en las lecturas tenemos como, he notado que hay personas que tienden a hacer a un lado al consultante, ¿no? Es como de, perdón, como un proceso de decir, decir, decir. Justamente lo que vamos a ver en la ponencia es un proceso diferente. No es el único, no significa que solo yo trabaje de esa manera, no, es una manera en donde el consultante habla un 80% y el tarotista un 20%, ¿no? O sea, volteamos el papel, porque normalmente el papel es yo hablo, 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 hablo y te digo y la otra persona, o sea, ¿cuánto de lo que dice se le va a quedar a la persona? Muy poco. Pero si hacemos que el consultante esté receptivo y esté activo en su lectura, uy, esa lectura va a ser una chulada. Así. Me traes a la memoria, hace poco estaba haciendo una lectura de tarot y estaba en el modo en el que tú dices, ¿no? No lo estaba haciendo a un lado porque estaba yo, hable y hable y hable y hable. Y yo le había dicho un montón de cosas y al final me dijo, pero entonces al fin, ¿qué? ¿Él sí tiene o no tiene otra? Y yo, ok, ella solo quería esas respuestas. Entonces Esa, es un poco voltear ese proceso donde viene el consultante con todas sus emociones a flor de piel, buscando respuestas a preguntas que a veces él tiene claras solamente, como en ese caso, de lo que quería saber. Y realmente el tarot lo que hace es, de una manera, desde su sabiduría, mostrarte todo ese panorama que tú tienes que trabajar y muchas cosas que están pasando alrededor de esa pregunta que tú tienes, pero que es de verdad la raíz y el origen de un trabajo interno que tienes que hacer. claro. Y para eso nos sirve, por ejemplo, la psicología transpersonal. Es decir, yo quiero revisar cómo está en qué estado de conciencia está mi consultante. Si mi consultante, yo mismo he cometido esa circunstancia, ¿vale? Ya procuro no hacerlo. Si mi consultante me dice, va a regresar mi ex, te puedo preguntar por qué quieres saber eso. Me dice, ¿no? Ok, quiero saber si va a regresar. A veces la pregunta, aunque es muy criticada, juzgada y común entre el mundo de tarotistas, tiene un fundamento bastante potente, ¿eh? O sea, no solamente en la ansiedad, no solamente en la herida, a veces hay circunstancias que son realmente relevantes, el saber si regresa o no. Entonces me interesa como preguntar. Y cuando yo noto que el consultante solo quiere una respuesta divinatoria, entonces yo puedo llevarle a algo evolutivo, pero no me salto a algo terapéutico.
es algo que vamos a ver en la ponencia. Es decir, hay una serie de pasos, ¿no? Si yo le pregunto a mi consultante, ¿a ti te gustaría saber, tú quieres que tu ex regrese? Sí, ¿a ti te gustaría saber cómo hacer que regrese? No le estoy haciendo, no le estoy hablando de un amarre ni nada por el estilo, ¿eh? Sino de hacer a la persona responsable. ¿A ti te gustaría saber cómo hacer que regrese? ¿Qué te parece si lo vemos? Ah, sí, claro, oye, qué interesante, ¿no? Porque estoy agarrando el ganchito del interés de mi consultante y lo estoy llevando de un elemento adivinatorio predictivo a uno evolutivo. Y en el evolutivo, pues ya le puedo decir, mira, es importante entonces que tú conectes con tu emoción, que seas así, que seas así. Pero yo no le voy a llevar a mi consultante cuando está pendiente de si regresa o no a decirle, mira, lo que pasa es de que tú tienes problemas con tu mamá y tú estás buscando en tu pareja a tu madre. Me va a mandar a la goma, Y ¿sí? no va a entender, solo quiere saber eso, si sí o no va a regresar. Exacto, exacto, porque estaría dando otro salto mucho más grande a un estado de conciencia diferente en el que mi consultante no está. Entonces, esto que voy a presentar en la ponencia es una forma de movilizar la conciencia del consultante, sí, pero tampoco necesitamos dar saltos enormes de un estado de conciencia a otro, ¿no? O sea, no le voy a decir, mira, lo que pasa es de que espiritualmente tu expareja está aquí para hacerte enfrentar los límites que tú necesitas poner con las personas porque lo que está enamorado de ti es de los límites que no le estás poniendo. No, ¿vale? Claro. No, no va por ahí. Entonces, creo que ese es el espacio. Es muy desafiante también para uno como tarotista, ese nivel de responsabilidad, ¿no? Del manejo que le da a las cosas sin atropellar el proceso del otro. ¿Qué ha sido Sí. lo más desafiante para ti en esta carrera como tarotista? Eh, Creo que el mayor desafío el que me encuentro hoy en día es enseñar mejor. Ese es mi mayor desafío actualmente. Es enseñar cada vez de mejor manera a mis alumnos. Próximamente estaré abriendo una nueva generación de tarot, ¿no? Tarot integral, porque en el curso de tarot integral yo enseño adivinatorio, predictivo, evolutivo, terapéutico, al derecho, invertidas, vemos muchísimo, son 8 meses, y cada vez el desafío es el cómo hacerlo de una manera amena, de una manera profunda, de una manera integral. eh, ya no es tanto el desafío en la lectura, que no te voy a decir que no lo haya en alguna que otra, pero el mayor desafío y que se mantiene constante es cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo mejor. ¿Qué te ha enseñado el tarot de la naturaleza humana? Que somos cambiantes. El tarot, si bien es cierto, puede darnos una adivinación, lo cual no es lo mismo que el predictivo, nos puede dar una predicción de una tendencia. Algo que me ha enseñado es que las cosas pueden cambiar, que nosotros las podemos cambiar y que si yo me transformo, la lectura también se transforma. Eso. ¿Y cómo has visto que el tarot impacta la vida de las personas? Cuando a través de una lectura, el mensaje que se les da o el que encuentran en él, depende de la metodología, tiene sentido. Cuando no tiene, cuando no tiene sentido, ojo, no necesariamente tiene que tener sentido en el momento de recibir el mensaje. Muchas veces hace sentido hasta después, la mayoría de las veces hace sentido después, ¿no? Y te dice, ay, ¿qué crees? Sí me pasó. Ay, oye, esto que mencionaste, oye, pues hice esto y me funcionó, oye, pues esto no, ¿no? Entonces, creo que es cuando ese mensaje tiene sentido, entonces lo encaja en su vida y le da valor. Claro. Es la que impacta. Charlie, ahorita hablabas de esa formación que empieza, de todos estos cursos que tú das. Cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde podemos estar informados de todo lo que haces, cuáles son tus redes.
Mira, me encuentran, estoy mucho más activo en Instagram porque Instagram es una cuenta que entrelazo la parte profesional y personal. Fue todo un dilema, ¿no? Porque también soy consultor de empresas, pero fue todo un dilema en su momento. Lo separo, no lo separo, dejo una cuenta profesional, dejo una cuenta personal. ¿Y sabes por qué decidí que fuera la misma? Porque soy yo. O sea, soy yo. El, y quiero que me conozcas. Y yo también me divierto, y yo también me sexualizo, y yo también convivo, y yo también comparto, y yo también trabajo. Entonces, no estaría siendo fiel a la autenticidad, ¿no? Entonces, en esa cuenta es donde sí te vas a encontrar fotografías de mis amigos, de mis momentos, de mis rituales, de mis lecturas, de los cursos, porque soy yo, ¿vale? Entonces, me encuentras en El Grimorio de Charlie, en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Instagram, te digo, es la más activa porque de repente el estoy ahorita con el desafío del manejarme entre todas estas plataformas, ¿no? Facebook también de repente la muevo, pero así que tú digas, ¿en dónde encuentro contenido? ¿En dónde lo contacto? ¿Le mando un mensaje? ¿Me responde lo más pronto? Instagram, ¿vale? O también YouTube. A veces hago contenido y, ¿sabes? A veces me peleaba yo con esa parte de mí mismo. Ay, yo decía, hoy voy a hacer contenido y no lo hacía. Y entonces lo hacía y ahora voy a agarrar y no lo hacía. Dije, o sea, soy suelto y las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y, y me propongo y entonces de una manera ahí está. Entonces, síganme por ahí, ya saben por dónde contesto más rápido. Eh, los cursos que doy, pues es tanto de tarot, a veces doy en algún enfoque, tengo cursos grabados también en los que tú puedes tomarlo a tu ritmo. Por ejemplo, el tarot de cabeza, que es una especialización de invertidas, que también presento esta manera, esta metodología propia, ¿no? Que he tardado 23 años en desarrollar, de cómo leer invertidas de una manera asertiva, linda, sin tener que memorizar tanta cosa, ¿no? Tarot proyectivo, que tiene mucho que ver con la ponencia que vamos a presentar en el segundo Congreso de Tarot Internacional de Colombia. Eh, También tenemos Scrying, ¿no? O bola de cristal, espejo negro, es decir, hay contenido, ¿no? El tarot integral también lo puedes estudiar a tu ritmo o en las generaciones que voy abriendo de manera presencial. Cada año abro también una especialización en tarot, sexo y relaciones. Me especializo como terapeuta en terapia sexual y de pareja. Entonces hubo un momento en el que conjunté esto y dije, qué mejor que hacerlo con un trasfondo metodológico fuerte, potente y sin tabús y hablando de muchas cosas. Entonces ha gustado mucho y también muy próximamente estaré abriendo algunos cursos más cortos porque de repente a las personas les queda así como de, ay, 8 meses. Por ejemplo, doy un curso de magia, ¿no? De neopaganismo que dura un año, ¿no? Dura todo un año. Entonces estaré también dando eh, cursos más pequeños, como más especializados, para que estén pendientes. Y además que ahora que estabas diciendo de que ese eres tú, ¿no? Todo el mundo habla de que las redes son muy falsas. Qué bueno entrar uno a ellas con su mundo abierto y sincero y honesto desde lo que uno es. No dijimos cómo era y si me corriges si lo estoy diciendo mal, es el Grimorio de Charlie. Arroba Correcto, el Grimorio de Charlie, ¿cierto? es Para que correcto. sigan allí y además que hay unos mensajes súper bonitos, como dices, tú eres muy espontáneo y cosas muy lindas, hay mensajes, eh, también vimos a tus amigos, tus celebraciones, tus cosas, pero hay de verdad un material interesante que como bien lo dijimos en el transcurso de esta charla, le llegará a quien le deba llegar y lo verá a quien lo deba ver, a quien le corresponda y bueno, pues a seguirte, arroba el Grimorio de Charlie. Charlie, Correcto. finalicemos por qué crees o danos una invitación a asistir al Congreso Internacional de Tarot en Colombia, Cali, en el mes de agosto del 2025. Porque estás escuchando esto y el que ya lo hayas escuchado es que es para ti.
porque eres igual de friki, loco, segmentado, marginado, discriminado, y aquí encuentras un lugar en donde se te acepta. Y es lo bonito de la comunidad del tarot, de verdad, porque aquí podemos hablar con alguien, así como el día de hoy, y sin problema, porque pueden compartir diferentes puntos de vista y no nos vamos a pelear por tener la razón, porque cada quien vive sus experiencias de manera diferente, porque hay una cantidad de conocimiento y contenido que cada uno de los ponentes podemos dar y que, como bien dijimos hace rato, el tarot es para aprenderse durante toda la vida y relacionarnos e ir a un evento donde no voy a ver una entrevista, no voy a ver a una persona, sino que me voy a rodear de todo muchísimo, o sea, no te lo pierdas. Mucho conocimiento y mucha sabiduría en un solo lugar. Y la convivencia en los Y congresos es además que va justamente. a ser súper práctico, entonces va a ser un congreso yo creo que muy diferente porque no va a ser la tradicional ponencia donde todos nos sentamos a oír a alguien, sino que vamos a Sí, vivirlo al 100%. exactamente. Entonces, pues espero que nos veamos por aquí en agosto. De verdad te Sí, esperamos con los brazos abiertos y pues muchísimas gracias por este tiempo, por esta información, por tanto cariño, porque sé que lo haces con mucho cariño. así es. Con mucho gusto. Muchísimas gracias también, gracias a la Escuela Infinitamente, a la red de congresos, al Congreso de Internacional de Tarot de Colombia. Gracias a ti, Alexandra, ¿no? Por esta bonita entrevista, por las preguntas, por tu presencia, tu carisma. Gracias a todas las personas que nos ven, que tienen interés, que tienen curiosidad, que quizás esa ya despertó, ¿no? Así que nos vemos allá. Gracias a los guías, a los ancestros y a los dioses que también aquí me permiten estar. Así es, síganos también en Congreso de Tarot Colombia. No olviden seguir a El Grimorio de Charlie y nos vemos. Gracias, Charlie. Luego, un placer. Bye.